Ofrenda Luisa Vigura Rodríguez. Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de jueves de Buenas Tardes América. Comienza en este momento para ver todo lo que ha ocurrido en el mundo las últimas horas. Por CITV, Canal 3 de Wintelecom, 38 Tricón y demás sistemas de cables a nivel nacional. citv.com.do en tiempo real para todo el mundo. En el día de hoy, como todos los días, tenemos un contenido muy variado y diverso, con informaciones que vienen de todas las latitudes del mundo, aquellas que son importantes para ver con nuestros televidentes de todos los días. Jueves 7 del mes de enero, 7 días del primer mes del año 2016, un año electoral que pinta hasta ahora muy tranquilo, pero han pasado 7 días nada más, apenas una semana, ¿verdad? De modo que todavía no podemos calibrar qué va a ser el año electoral, pero sí sabemos por la experiencia, y no hay nada nuevo bajo el sol en términos electorales, que la campaña, cuando entra en su punto más alto, es una campaña intensa como no ocurre casi en ninguna parte de nuestra región, de países que tengan las mismas características de la República Dominicana, el país más politizado de América Latina y más allá es la República Dominicana, y lo vemos todos los días en los programas de televisión, los programas de radio, las conversaciones en esquinas, en cafeterías, en pasillos. Lo vemos hasta en los juegos, los encuentros deportivos. Lo vemos en las iglesias, en los hogares, en todas partes. No puede faltar el tema político en cualquier conversación, más en un año electoral donde se van a definir el presidente de la República y 4,000 y pico de otros candidatos, o mejor dicho, de otros funcionarios del Estado, desde el presidente hasta, ¿cómo que le llaman a los suplentes de vocales de los distritos municipales, que son unas instancias de gobierno creadas básicamente por los partidos para disponer de más espacio para las aspiraciones. La República Dominicana cuenta con la capital y 31 provincias. La capital y 30 provincias, porque yo digo que la capital es Santo Domingo y el distrito, pero hay 2 senadores. 156 municipios, lugares con alguna importancia
relativa en términos de población, de actividad, etcétera. Pero entonces los políticos decidieron convertir cualquier vecindario que reuniera 25 casas y 2 calles en distritos municipales. Y ese distrito municipal antes tenía un llamado encargado de distrito, que era nombrado por la sala capitular del municipio al que pertenecía ese llamado distrito municipal. Ahora crearon lo que llaman director de distrito municipal. Muchos de esos cacuemacos se llaman el alcalde del distrito municipal de tal sitio, para no decir un nombre y ofenderlo directamente. Se llaman alcalde. No son alcaldes nada, son directores de distritos que tienen entonces una salita capitular conformada por tres o cuatro que no son regidores, que también se llaman regidores, no son regidores, son vocales. Antes, decía, se elegían, era la sala capitular del municipio el municipio al que pertenecía el distrito, elegía a un encargado del distrito. Ahora es electo por voto popular. Perdón. De ahí lo complejo que se presenta para los partidos políticos el momento de elegir a esos funcionarios. Y de ahí que estamos hablando de 200 y pico, 156 municipios y 224 distritos municipales. Entonces, en cada una de esas demarcaciones que eligen un gobiernito, el gobiernito local, se desatan todas esas apetencias que generan los problemas que se presentan en los partidos políticos y por los cuales, por ejemplo, el PLD está abocado a resolver estos inconvenientes en cuestión de los próximos días para presentar al electorado las candidaturas con más de 50 lugares que tienen problemas que el PLD va a enfrentar su dirección máxima para resolver esos problemas. Hablé primero de este tema porque Fidel, tráeme el agua. Como refería que el año electoral, empalmé inmediatamente ese comentario antes de ver las condiciones del tiempo, que es el formato que tenemos en el programa. Ver primero el estado del tiempo. Vamos a ver ahora el estado del tiempo, cómo está. Dice ONAMET, la Oficina Nacional de Meteorología, que las condiciones del tiempo se mantienen bajo la incidencia del viento del este-sureste, que atrae algunas concentraciones nubosas hacia el territorio nacional, por lo que se prevé la ocurrencia de lluvias débiles de corto tiempo. ONAMET asegura que las lluvias ocurrirían principalmente en las provincias de la Altagracia, La Romana, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Atomayor, Samaná, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez, mientras que para el resto del país se pronostica un cielo con poca nubosidad y escasas lluvias. Para mañana viernes las condiciones no presentarán cambios significativos
en gran parte del país, aunque habrá aisladas lluvias débiles hacia las regiones sureste y noroeste, combinado con efectos locales. En cuanto a la temperatura, seguirán comportándose agradables, especialmente en zonas de montaña durante la noche y madrugada, a causa de las condiciones propias de la época del año. Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, mayormente nublado con lluvias débiles y temperaturas agradables. En el Gran Santo Domingo, la temperatura máxima oscila entre 29 y 30 y la mínima entre 19 y 21 grados Celsius, conforme el reporte más reciente de la Oficina Nacional de Meteorología. El petróleo de Texas para entrega en febrero estaba hoy rondando $33.27, al bajar el equivalente a $1 y algo respecto del cierre. Bajó 2,6%, $32.27. En lo que refiere al petróleo, el petróleo de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, esta mañana se estaba cotizando a $29 y alguito. Sigue rondando los precios ruinosos de hace 12 años, cuando andaba por $28 el barril de la OPEP. Nosotros no cotizamos con el petróleo de referencia de la OPEP, sino con el petróleo de Texas, que es el que hemos visto en pantalla. $32 con 27 centavos. Ese precio, a ese precio lo compró el gobierno de Hipólito Mejía, que yo recuerdo, compró el petróleo, ni siquiera ese precio, lo compró a $34, un poquito por ahí, lo que significa que está rondando el nivel de hace, como dije, 12 años. Y su tendencia es hacia la pérdida de valor en la medida en que hay inestabilidad en los productores. Los analistas del tema del petróleo están que no encuentran cómo enfocar el tema, porque justamente estaban calculando que los problemas políticos o de tirantes entre dos o más países en el Medio Oriente iban a provocar un incremento, y ha sido todo lo contrario. Entonces ya no encuentran cómo analizar. Sus análisis no impactan con la realidad, sino todo lo contrario. A ver, que ahora van a tener que usar sus análisis en condicionante. Si ocurre tal cosa, el petróleo bajaría y ahí se cubre, o subiría, y cubren un poco la cara y la reputación de analistas,
sus cálculos y sus proyecciones no le están reportando ninguna reputación. Bueno, en el país en el día de hoy se conmemora aún el Día del Poder Judicial. Y como todos los años, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial encabeza una misa, encabeza una ofrenda floral y luego una audiencia solemne a la cual asiste la plana mayor de los diferentes estamentos del Estado y del gobierno, el cuerpo diplomático, etcétera. Pues hoy ocurrió esto en ocasión de celebrarse el Día del Poder Judicial. Algo que fue muy importante, muy significativo, porque tanto el presidente de la Suprema como el procurador general más o menos sintonizaron. Recordemos que hace unos días el procurador general de la República dijo de todo. Fue como pararse en una esquina a vocear que la justicia era un desastre, que el Poder Judicial estaba sometido a cuestionamientos, que la impunidad campeaba, bla, bla, bla. Entonces el día de hoy, en ocasión de el inicio de las actividades judiciales, que es exactamente lo que ocurre cuando se celebra el Día del Poder Judicial, el procurador más o menos sintonizó con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Déjenlo ahí al procurador, al magistrado, que es más importante que yo. Entonces dice el procurador, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que aunque una minoría de jueces ha violentado los principios éticos y cometido actos reñidos con la ley, el Poder Judicial no está en crisis, ya que la gran mayoría de estos son trabajadores y honestos. El magistrado Mariano Germán dijo que si los buenos jueces brillaran, muchos pudieran decir que el Poder Judicial fuera todo luz, pero que lamentablemente un malo hace más ruido que 100 buenos. Habló en estos términos en un discurso en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia en presencia del presidente Danilo Medina, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, jueces de las altas cortes, los presidentes de las cámaras legislativas, embajadores, diplomáticos, etcétera, etcétera. Entonces dice el procurador, bueno, antes del procurador es verdad, okay, un malo hace más bulla que 10 buenos y parece entonces que hay más malos que buenos. Y como dije el poema, un traidor puede con 1000 valientes. Dice el Procurador General de la República, reconoció este jueves que el año pasado se dieron situaciones críticas en el sistema judicial nacional, pero consideró que también se han asumido compromisos reales, genuinos y palpables de hacer frente a esta
situación. Habló durante el depósito de una ofrenda floral en el altar de la patria, actividad que fue encabezada junto con el presidente de la Suprema Corte de Justicia como parte del Día del Poder Judicial. Eso que estamos viendo en pantalla fue esta mañana en la Iglesia de la Paz, el Centro de los Héroes, contigua al edificio de la Procuraduría, el viejo edificio de la Procuraduría General de la República, donde ese ciudadano se levantó de su asiento y comenzó a vociferar contra la justicia. Fue amablemente escoltado hasta las inmediaciones de la playa, del malecón. Se pensaba que los policías lo iban a empujar a los acantilados, pero después reflexionaron y lo sacaron de ahí. No sabemos si el hombre... ¿Qué es eso que está ahí? Atiende a su trabajo. No sabemos si el hombre tiene un delirio de exhibicionismo o si tiene alguna dificultad de algún tornillo. Pero el hecho es que creó una situación tensa en medio de la homilía que decía el sacerdote, el párroco de esa iglesia, hasta que militares y policías lo sacaron, aunque él trató de decir, no, pero un momentito, déjeme terminar. ¿Terminar qué? Mire, usted está loco. El sacerdote, el párroco, siguió su homilía y llamó a los que le están dando demasiado vigencia a ese desquiciado, quítenlo de ahí ya. El sacerdote dijo, llamó a los jueces a actuar con apego a la ley, sin atender a ningún otro elemento que no sea lo justo. Criticó también el hecho de que aparecen jueces que se dejan seducir por las buenas defensas de los imputados, que no siempre se logra esa buena defensa en base al código, sino en base a algo de circulación nacional que le llaman dinero. Eso dijo el cura. Pues bien, después de este acontecimiento importante en el día de hoy, ya el próximo lunes se reanudan las actividades judiciales y se entra al día a día que crea los enfrentamientos entre Ministerio Público y jueces cuando el asunto lo amerita. Pero reitero que es un hecho importante que luego de estar muy tirante la relación entre el Ministerio Público y la Suprema Corte, me refiero al Procurador General de la República, cada uno defendiendo su verdad, pues en el día de hoy ha habido una coincidencia de razonamientos que van en beneficio de la justicia dominicana, en un momento en que mucha gente quisiera que se cortaran las cabezas de los jueces a todos los niveles, que 500 y pico, 600 jueces que hay en todo el país, que fueran votados todos,
comenzando con el presidente de la Suprema, y que a lo mejor le diéramos la facultad a participación ciudadana, al foro que yo cuánto, a, ¿cómo se llaman? Todos esos grupúsculos que andan por ahí agitando en la calle, para que fueran ellos que nombraran los jueces y no las instancias que establece la Constitución de la República, que son las que ya están facultadas para elegir los jueces entre los dominicanos, donde hay buenos, malos y feos, honestos, sinvergüenzas, menos sinvergüenzas, menos honestos, pero la sociedad dominicana en definitiva. Pues vamos entonces a ver qué nos tiene Ramón Mercedes con el reporte desde Nueva York. Ramón, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Oye, estamos bien por aquí, Nelson. No está tan frío, está la temperatura en los puntos de congelación a 32 grados. Bueno, aquí no hay mucho calor, ¿no? Estamos en calma también. Buenas tardes a los amigos estadounidenses de por los canales 3 y 38 de Tricón. Las noticias de la capital del mundo, Nueva York. A partir de este jueves, en el estado de Nueva York se ofrecerá marihuana medicinal a los pacientes que la necesiten. De acuerdo al Departamento de Salud, 8 de las 20 tiendas estarán funcionando a partir de este 7 de enero. Las mismas están ubicadas en los condados de Gonzaga, Erie, Albany, Fulton y Chester. Además del dispensario Manhattan, que está ubicado en el 212 de la calle 14 Este. El sistema de marihuana medicinal en Nueva York está de ser tan abierto como el de otros estados. Primero, los pacientes tienen que ser apoyados por médicos que han tomado un curso especial. Los certificados tendrán una credencial integrada por el Departamento de Salud. Los doctores prescribirán extracto de cannabis, que todos estos tipos de pecados podrán entregar mediante las prescripciones digitales. Esclerosis amiotrófica lateral, mal de Parkinson, esclerosis múltiple, daño al tejido nervioso en la espina dorsal, enfermedad intestinal inflamatoria y neuropatías. Aunque la ley permite al comisionado de salud eventualmente añadir otra patología, finalmente la ley también limita la forma de entrega de esta marihuana medicinal. En otra información, el sorteo de Powerball efectuado este miércoles en Estados Unidos con un monto de $500 millones y que no fuera acertado por nadie, subiendo inmediatamente 700 millones, ha desatado desde ya una locura entre jugadores dominicanos del Alto Manhattan y otras ciudades de la nación norteamericana, así como de personas de otras nacionalidades. Los $700 millones equivalente a más de 31,000 millones de pesos dominicanos que tiene actualmente acumulado el Powerball a celebrarse este sábado día 9 y con posibilidades que sobrepasen los $850 millones, ha desatado una locura entre jugadores dominicanos residentes en esta ciudad. La persona que acierta en los números de las 5 bolas blancas y una roja gana el premio mayor, que varía de acuerdo al número de participantes. El costo del boleto son $2, y esta cifra millonaria es la más grande en la historia del juego en Estados Unidos. El premio más alto de este juego lo obtuvo Matthew Goss en Arizona el 27 de noviembre del 2012, quien se sacó $587,500, pero el mayor en la historia del juego en los Estados Unidos fue de $656 millones en el sorteo del Mega Million en marzo del 2012. En los cientos de establecimientos comerciales ubicados en Washington Heights, en el del Alto Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y otras ciudades, donde residen cientos de miles de criollos, se pueden ver aglomeraciones de gente comprando los tickets para el sorteo. Los mismos se suelven en otras nacionalidades en sectores diferentes y estados del país. En otra información, el dominicano Daniel Figueroa, que conducía un carro Lincoln MKX del año 2008, fue detenido y apresado a principios de esta semana en el sector de Handel en Manhattan, al encontrarle un arsenal de armas de fuego en diferentes calibres en el interior de su vehículo.
El criollo fue detenido por cometer una infracción de tráfico cuando viajaba hacia el oeste por la calle 145 con la avenida Lennox y utilizó su teléfono celular para hablar mientras conducía, siendo observado por los agentes policiales, sargento Incoses y el agente Brite, ambos asignados al precinto 32. Cuando los uniformados procedieron a verificar los documentos de Figueroa, determinaron que su licencia estaba suspendida y al requisar el carro encontraron varias armas de fuego, entre ellas 6 pistolas, una llama calibre 45 semiautomática, una Davis calibre 38 de Ringel y otra chinita de hueso calibre 40 semiautomático. Asimismo, un revólver Tauro calibre 38 y otras 3 pistolas cargadas, 4 cuchillos Fig W. Durante el 2015, las autoridades policiales en la urbe arrestaron a 3.221 personas portando armas de fuego ilegales, para un aumento de 10.4% debido a que en el 2014 solo arrestaron 2.940. De esa cantidad de detenciones el pasado año, 42 corresponden a los vecindarios dominicanos de Washington High en Ingham, donde la uniformada arrestó 42 personas para un aumento en esos sectores de un 83% debido a que en el 2014 solo arrestaron 23 personas. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Bueno, Ramón, a jugar el Powerball. Sí, vamos a jugar Powerball. Por cierto, aquí me encuentro yo con un sinnúmero de activistas y dirigentes y personas reconocidas de la comunidad dominicana, de los cuales tú conoces algunos de ellos, comenzando por el líder comunitario Máximo Padilla, presidente del Comité Dominicano del Exterior, Henry de la Rosa y otras personalidades más que se dedican a la actividad comunal, a la actividad política, empresarial y profesional. Estamos reportando desde la avenida Post y la calle 207. Salúdame a sus amigos ahí. Un saludo le mando el productor del programa Nelson Encarnación. Igualmente, recibo para todos ustedes y el pueblo dominicano. Muy bien. Gracias, Ramón. Ok, no. Muy bien. Bueno, jugar el Powerball en los Estados Unidos se juega también por internet, así que traten de jugar su $2. Yo no juego, pero cualquiera vota $2. Nadie sabe. Eso es un impuesto a la suerte, como decimos cuando alguien juega por necesidad y pierde por obligación. Vamos a la pausa, la primera pausa de la jornada del día de hoy. Venimos de inmediato con lo que ocurrió en París con el abatimiento de un supuesto terrorista. Nuevas reacciones al estallido de la supuesta prueba de una bomba de hidrógeno por parte de Corea del Norte. También lo que está pasando en Venezuela, donde la situación se sigue poniendo más tirante entre la oposición ahora en poder de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Otros temas también de Europa y América Latina al regreso. Buenas tardes, América. Manténgase con nosotros. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas.
Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Esta Navidad regala la mejor diversión para ti y tu familia. Disfruta de más canales en tu televisión, más capacidad de Internet 4G LTE y más minutos para tus llamadas, solo con Multiplay. Disponible en planes desde 1,100 pesos mensuales. Win Telecom. Sé libre con el viento. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las nuevas plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Energía Limpia, MDL, del Protocolo de Kioto, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Vamos a París, donde el presidente François Hollande afirmó en el día de hoy que la amenaza terrorista sobre su país sigue siendo terrible, en un acto de homenaje a las fuerzas del orden, coincidiendo con el aniversario del atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo. Simultáneamente, un hombre
fue abatido por la policía cuando supuestamente trataba de llegar a un destacamento, a un cuartel, con un cuchillo, gritando: Alá es grande, o sea, Dios es grande. También llevaba un cinturón de explosivos sujeto al cuerpo, informaron las autoridades policiales. Los investigadores acudieron al lugar de los hechos para determinar la naturaleza del artefacto, constatando que era un dispositivo falso. Vamos a París a ver el reporte con estos acontecimientos de hoy en la capital de las luces. Adelante. Cuando se cumple un año de la masacre en el semanario satírico Charlie Hebdo en París, el presidente François Hollande pidió a las fuerzas públicas en el discurso de Año Nuevo una perfecta coordinación entre los distintos servicios de seguridad del país. Quiere que compartan informaciones para hacer frente a la amenaza de atentados yihadistas. Hollande precisó las medidas de seguridad incluidas en el proyecto de ley que se preparan tras los atentados del 13 de noviembre. Entre ellas citó la flexibilización de las normas que enmarcan los controles de identidad, los registros de personas y vehículos y los allanamientos, así como el arresto domiciliario para jóvenes radicalizados que regresen de Siria e Irak. Afirmó que éstas se aplicarán bajo control judicial. Mientras, en el norte de París, un hombre fue abatido por la policía tras intentar entrar en una comisaría al grito de Alá es grande. Tenía un cuchillo y un falso chaleco de explosivos. Bueno, el chaleco era falso, pero las balas que le tiraron los policías eran reales y lo mandaron a otro mundo. Hay que estar siempre pendiente. Todos estos países se mantendrán en constante preocupación. En España, la preocupación por el terrorismo internacional se sitúa por primera vez entre los 10 principales temas que preocupan a los españoles, según una encuesta del Instituto Oficial CIS, que mantiene en los dos primeros puestos el desempleo y la corrupción. El trabajo de campo del Centro de Investigaciones Sociales se desarrolló en plena campaña electoral del 1 al 11 de diciembre pasado, 2 semanas después de los atentados de París y tras varias jornadas de máxima alerta terrorista en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Todos están preocupados. O todos estamos preocupados, porque todos vivimos en un solo globo. No es que uno vive en Marte y otros aquí, no, todos vivimos aquí. La magnitud de la explosión registrada ayer, miércoles, en Corea del Norte, inferior a la última prueba nuclear realizada por ese país en el año 2013, hace que sea poco probable que se trate de una bomba de hidrógeno, como aseguró el gobierno coreano, indicó hoy un alto funcionario de Naciones Unidas en Viena. El secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, un señor llamado Lacina Servo, precisó que la magnitud de la detonación fue de 4,85 puntos en la escala de Richter, frente a los 4,9 puntos de hace 3 años. Se están poniendo en duda, pero bueno, por si acaso, la comunidad internacional se levantó de inmediato contra la posibilidad de que pudiera ser real que estos desquiciados estén en condiciones
desarrollar la bomba de hidrógeno, entre cuyas características está que mata a todos los seres humanos y deja los edificios igualitos. Edificios, cristales, todo, muebles, todo queda tranquilito, mientras los seres humanos nos manda a volar. Una buena noticia para la República Dominicana: el gobierno de los Estados Unidos levantó el día de hoy la prohibición de todas las exportaciones de la zona de producción de la República Dominicana donde no se ha detectado la presencia de la mosca del Mediterráneo. Según informaciones por confirmar, se mantiene la prohibición para los productos de la zona donde se había detectado el insecto en la provincia de la Altagracia. Se estima que la prohibición había tenido un impacto en la economía de unos 400 millones de dólares al no poderse exportar productos que ahora podrán ser ingresados libremente al mercado de los Estados Unidos. Tremenda noticia que las autoridades tienen que aprovechar rápidamente para resarcir, para recuperar lo no ingresado durante ese periodo de la prohibición de el ingreso de productos a el mercado norteamericano. El presidente Nicolás Maduro en Venezuela nombró un nuevo gabinete para afrontar la crisis económica. Todo esto en medio de encontronazos importantes entre la nueva Asamblea Nacional y el Ejecutivo y el partido de gobierno, frente a la actitud asumida por esa directiva de la Asamblea que controla la oposición, que ha enseñado un tren de pelea que va a ser muy confrontacional, más de lo que ha sido ya, con el gobierno venezolano. Vamos a Venezuela a ver ese reporte con el nombramiento de los ministros. Adelante. El Parlamento venezolano juramentó a 3 diputados opositores elegidos en el estado de Amazonas, donde el resultado de los comicios del pasado 6 de diciembre y la proclamación de sus legisladores fueron cautelarmente suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia por supuesto fraude. Iremos a la instancia que tengamos que ir. Hay una sentencia del Tribunal Supremo totalmente inconstitucional, totalmente ilegal, y nosotros por supuesto vamos a acudir, aunque no hemos sido notificado por ninguna sala electoral del Tribunal Supremo. Juramentar al trío hace que la oposición obtenga una mayoría parlamentaria de 2/3. Sin embargo, el oficialismo califica de ilegal el acto. La Asamblea Nacional, al tomar esta decisión, entra en ilegitimidad y no aceptamos bajo ninguna circunstancia. Pero el Parlamento no se limitó a violar la decisión del máximo Tribunal de Justicia. En un acto sorprendente, retiró todas las imágenes del exmandatario Hugo Chávez y algunas del líder independentista Simón Bolívar. Ahorita le dan patadas a Bolívar y expulsan a Bolívar y a Chávez de la Asamblea Nacional. Si llegaran a tener el poder central, llevarían a este país a una guerra, porque el pueblo no se va a dejar. Tras el fracaso que sufrió el oficialismo y perder el Parlamento, el mandatario venezolano nombró su nuevo gabinete, insistiendo, entre otras medidas, en solucionar la situación económica que enfrenta el país. Que voy a anunciar para que hoy mismo, de manera inmediata, comience una nueva dinámica de trabajo con el pueblo, de acciones permanentes para enfrentar la grave situación económica que vive Venezuela,
producto de la guerra económica, de la caída de los precios petroleros y de la guerra que tiene el imperialismo estadounidense contra la economía nacional. Maduro, que había pedido la renuncia del gabinete 2 días después de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, cumplió su promesa. Los cambios demuestran que el mandatario venezolano no quiere perder la batalla ante la oposición, tanto en el frente económico como en el político. Jaime Joan Batista, con información de Moide por Foro. Bueno, vieron que estaban cargando ahí las imágenes de Chávez, algunas imágenes del libertador Simón Bolívar, y el presidente de la Asamblea Nacional está por ahí, se oye cuando dice: llévate esa vaina de aquí, no quiero aquí nada que tenga que ver con Chávez ni con Maduro, que lleven eso para La Sabana, que lleven eso para Miraflores, nada de esa vaina, no. Y ese no es Bolívar, ese retrato no es de Bolívar, llévate eso también. Bueno, entonces están como muy decididos a confrontar. Y Maduro, que por lo visto no baraja pleito, está recogiendo el reto. No debería ser, porque el presidente de la República siempre tiene que tratar de conciliar, sin poner las mejillas, tratar de conciliar porque no se agita desde arriba, para que el asunto se maneje de alguna manera, de manera tranquila, que eso le conviene al desempeño del gobierno. No importa que la Asamblea Nacional, los diputados estén tirando desde la Asamblea Nacional, si el gobierno trata de esquivar esos tiros y sacar el mejor provecho posible a su desempeño. Pero hay gente que entiende que borrando un símbolo borra la historia, y eso no es posible. La historia está ahí. No pueden desterrar a Chávez de aquellas acciones que le devolvieron la dignidad a millones de venezolanos que estaban pateados, vivían en los cerros, no podían bajar a Caracas porque eran los delincuentes, los malandros, como le decían, estaban sitiados allá arriba. Bueno, Chávez les devolvió la dignidad a esos pobres y también a los indígenas. Entonces eso es muy difícil borrarlo por el hecho de que un canalla que es dirigente de Acción Democrática, uno de los partidos culpables de que Venezuela se haya ido al carajo, diga que se lleve eso de ahí. Bueno, se lo puede llevar. Fue como dijo, entre las muchas citas memorables que se pueden extraer de los discursos de Martin Luther King. Una de ellas dijo: podrán matar al soñador, pero no el sueño. El soñador lo matan, pero el sueño queda. Chávez murió y lo pueden sacar de la asamblea, sus imágenes, pero su legado está ahí. Por encima del legado de los ladrones de Acción Democrática, al cual pertenece el presidente de la asamblea, o de los otros ladrones. Eso no se puede borrar. Como tampoco lo puede borrar las generaciones que conocieron el pillaje que representó Acción Democrática y que representó el Partido Social Cristiano. Eso no se puede borrar. Señora Luz, con su alud de barrabasadas, no lo puede borrar, señora Luz. Acción Democrática de ese tamaño, una cucaracha, por acciones como la de ustedes, ladrones y bandidos y de todo.
En Haití, Ricardo Agustín, uno de los 9 miembros del Consejo Electoral Provisional de ese país, renunció en el día de hoy a su cargo en medio de la crisis política que vive la nación haitiana, informaron medios locales. Agustín hizo efectiva su renuncia en una carta enviada al presidente haitiano Michel Martelly, fechada el pasado día 5 y que publica este jueves medios de prensa en la capital haitiana. Desde hace semanas, grupos políticos y sociales piden la dimisión de todos los miembros del Consejo Electoral, al que resta credibilidad para celebrar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales pautadas ya de manera oficial para el 24 de este mes. Los comicios se habían sido aplazados debido a una crisis por la negativa de la oposición a reconocer los resultados de la primera ronda, en la que el oficialista Jovenel Moïse obtuvo 32.76% de los votos contra 25.29% del opositor Jules Celestin. Por fin le fijaron, bueno, Martelly emitió hoy un decreto en el cual se convoca oficialmente a las elecciones para el próximo día 24. El hecho de que la hayan convocado no significa que se vayan a celebrar. De aquí a allá surge cualquier inconveniente y las aplazan de nuevo. Porque Haití no es propiamente una república, no es un estado. Haití es literalmente una cosa ahí tirada que hace vida común con la República Dominicana en esta isla que desgraciadamente nosotros compartimos con los haitianos. Y eso lo digo yo y no me duele. Bueno, un primer grupo de 180 migrantes cubanos de un total de 7.800 varados en Costa Rica desde mediados de noviembre pasado saldrá el próximo martes en un vuelo charter hacia El Salvador para continuar su viaje hacia los Estados Unidos, informó el gobierno costarricense. El próximo 12 de este mes dará inicio al plan piloto, anunció el canciller Manuel González en una conferencia de prensa junto a otros funcionarios del gobierno y representantes del sistema de Naciones Unidas en Costa Rica. Mientras tanto, las autoridades, los gobiernos centroamericanos están reclamándole a los Estados Unidos que modere la repatriación de miles de personas que están en la lista para ser repatriados, particularmente cientos y cientos de niños o menores de edad que llegaron sin acompañantes a finales del año 2014 y que están en refugios en los Estados Unidos. Los gobiernos de Centroamérica enviaron una comunicación al presidente Barack Obama en la cual le piden que interceda para que esos indocumentados no sean repatriados, porque crearía un gravísimo problema social a las naciones a las que sean regresados. Vamos a ver un reporte sobre esta cuestión. Adelante. Una redada del Servicio de Inmigración realizada este fin de semana en este complejo de apartamentos de la ciudad de Hyattsville, Maryland. Me asustó hasta a mí en la forma que vinieron, en la forma que tocaron, andaban con los mismos palos tocando las ventanas, tocando la puerta.
rodearon el building. Cuando yo me asomé a la ventana, habían varias, 3, 4 personas ahí, que al frente decía policía y en la parte de atrás decía ICE. Creo que no deberíamos estar sufriendo un susto así. Activistas proinmigrantes lamentaron que la administración esté conduciendo un ataque directo a la comunidad. Estamos denunciando estas redadas como un ataque directo a nuestra comunidad por varias razones. Por una, por el hecho de que estos casos deben ser tratados como refugiados de un sistema violento. Vinieron aquí para pedir asilo político. En muchos casos no se les dio el proceso legal que deberían de tener. El Departamento de Seguridad Interna, a través de un comunicado, dijo que las redadas arrojaron un saldo de 121 personas arrestadas, todas con orden de deportación previa, las mismas que se encuentran en proceso de repatriación. Están haciendo bastante irregularidades y injusticias en cuanto a cómo están llevando a cabo las redadas, en muchos casos mintiendo para entrar a las casas de las personas. Nos están llegando de todas partes a gente con historias de redadas que han pasado y están pasando muy rápido. Las autoridades migratorias dijeron también que el objetivo es remover a las personas llegadas el 2014. Organizaciones comunitarias recomiendan tomar en cuenta sus derechos. Un oficial migratorio que viene a nuestra casa a tocar nuestra puerta, tenemos el derecho, seamos quien seamos, tengamos los papeles que sea, tenemos el derecho de pedirles a esa persona una orden de cateo firmada por un juez y que se la pase debajo de la puerta. María estuvo preparándose para este momento, puso las instrucciones en la puerta y las siguió al pie de la letra. Esta vez tuvo suerte de que no entraran a su departamento, pero dice vivir con un gran temor. Que me quiten a mis hijos, que a la hora de deportarme o deporten a mi esposo, ¿quién va a cuidar de ellos? Porque no creo que el gobierno sea capaz de mandarme con ellos o no. No sé, es mi pregunta que me ha dado 1000 veces en mi cabeza. Si bien las autoridades han señalado que las redadas están orientadas a personas con órdenes previas de deportación, las mismas han causado pánico generalizado entre la población indocumentada. En respuesta, el activismo ha convocado a una masiva protesta este viernes. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. Bueno, una preocupación generalizada, como dice el reporte de Hispan TV. Y entonces el diario The Washington Post publicó en el día de hoy la comunicación que enviaron los gobiernos centroamericanos al presidente Barack Obama pidiendo su intervención para que no se produzcan esas deportaciones masivas. Le quedaba ese reporte y que se han anunciado de manera oficial por otros medios. Vamos a ver si el presidente Obama accede a intervenir, aunque ya en una ocasión en la propia Casa Blanca él se reunió con los presidentes de Honduras, de El Salvador y de Honduras, El Salvador y Guatemala. Ellos le dijeron el problema que representaba la masiva repatriación de ciudadanos centroamericanos, hablando no solo por esos 3 países, sino por todos los países de América Latina, particularmente de Centroamérica y el Caribe, donde se recibe la mayor cantidad de indocumentados. El presidente Obama le dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ahora, este es un país de leyes y yo, como presidente de la República, yo tengo que aplicar las leyes de la República. Yo trataré de ver cómo se puede atenuar un poco se pueden atenuar los efectos de esa masiva repatriación, pero hay que cumplir con las leyes. Todo aquel que no esté en una situación regular en los Estados Unidos puede ser objeto de ser repatriado si cae en manos de las agencias que están obligadas a velar por la aplicación de esas medidas. Y así fue. Después, estando los propios presidentes en la Casa Blanca, estaban las redadas y las deportaciones masivas hacia esos países. De modo que lo más que puede hacer el presidente Barack Obama es una promesa, la misma promesa que les hizo a los presidentes en la Casa Blanca, a lo mejor con una comunicación, entendiendo su situación, pero
sin poder hacer más nada porque Estados Unidos es un país de leyes. Estados Unidos es un país cuyas leyes son un templo, que una tía de Obama, que tenía muchísimo tiempo, muchísimos años viviendo en Boston, tenía una orden de deportación por un juez, porque nunca regularizó su situación. Y el presidente Obama no pudo hacer nada para salvar a su tía que se quedara en los Estados Unidos, a pesar de tener 25 años. Y ya la iban a regresar a Nigeria, de donde procede Obama, el papá de Obama no, el papá. Aunque Hipólito dijo una vez, pero imagínate Obama, que vino de por allá y es presidente. Obama no vino de por allá, el papá de Obama sí vino de por allá. Pues la tía tuvo que llevar a cabo una serie de procesos judiciales con ayuda legal de abogados, de activistas, y creo, no recuerdo en qué terminó el caso, si finalmente la repatriaron o logró arreglar su situación. Pero el presidente de los Estados Unidos no puede impedir que se aplique la ley sin exponerse él a violar la ley con las consecuencias directas que eso tiene. Un reporte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, da cuenta de que Cuba es el país que tiene los mayores atractivos para que estudiantes de América Latina y otras partes del mundo vayan a estudiar en sus universidades. Porque el sistema educativo a todos los niveles, pero fundamentalmente en el nivel superior, no tiene nada que envidiar al de las potencias. Vamos a ver un reporte. UNESCO, Cuba es el país preferido para los estudiantes ir a cursar estudios. Adelante. Estudiantes de Asia, África, Europa y América Latina y el Caribe configuran esta aula de la Universidad de La Habana. No es algo casual. En este centro de altos estudios, cientos de extranjeros se forman como psicólogos, abogados, comunicadores o sociólogos. Me parece muy interesante. A mí me gusta intercambiar con la persona y aquí me da mucha oportunidad para aprender muchas cosas de otra cultura que no estaba dispuesto a aprender en mi país y porque es mucho más cerrado. Y aquí hay todo, combinaciones de todo, de África, de Latinoamérica, también Europa, y aquí una buena oportunidad para aprender mucho. Unos 400 estudiantes latinoamericanos y de otros países reciben programas de maestrías y doctorados en la Universidad de La Habana, un centro de enseñanza donde el reconocimiento de los títulos es prácticamente automático en la mayoría de las naciones del mundo. Profesores universitarios sostienen que dos factores son determinantes para la selección de la isla como destino para cursar estudios superiores. Uno, la calidad de la enseñanza, y dos, la seguridad del país. No todos los países latinoamericanos tienen un sistema de doctorado establecido, y además un sistema de doctorado organizado de tal manera que permita la participación de estudiantes extranjeros. Es decir, estudiantes de doctorado que vienen a Cuba, pasan temporadas, después realizan parte de la investigación en sus países, retornan a Cuba, aquí reciben por supuesto las evaluaciones correspondientes, toman sus cursos, hacen sus exámenes. Es decir, es un sistema relativamente flexible pero a la vez suficientemente riguroso para asegurarnos que eso tenga calidad. El acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba ha incrementado la presencia de estudiantes norteamericanos en las universidades de la mayor de las Antillas.
Esta joven cursa la licenciatura en lengua española en la Facultad de Español para no hispanohablantes de la Universidad de La Habana, donde se han graduado en los últimos años más de 900 profesionales de Canadá, China y Noruega, entre otras naciones. Estoy estudiando español y en los estados y también biología. Y es importante para aprender las lenguas del mundo, más de solo una lengua. Y también porque en el futuro quiero ser bilingüe. El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Enseñanza, realizado en el 2009 por iniciativa de la UNESCO, evidenció que los estudiantes cubanos examinados en diversas materias obtuvieron resultados superiores incluso a las potencias educativas de toda la región. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Cuba es el país de América Latina y el Caribe con mayor índice de desarrollo en la educación, destinando cerca del 13% de su Producto Interno Bruto a la enseñanza. Alien Fernández, Telesur, La Habana. ¡Ay, cuánta diferencia! ¡Cuánta diferencia! Me quedo pensando y me dan ganas de llorar. La Dirección General de Impuestos Internos dio a conocer en el día de hoy el ajuste por inflación para el pago del impuesto sobre la renta de los asalariados de los sectores públicos y privados del país para este nuevo año, estableciendo que los ingresos hasta 409.281 pesos anuales quedan exentos, lo que equivale a un salario mensual de 34.106 pesos con 75 cheles. Los nuevos tramos de la escala impositiva para la aplicación de las retenciones del impuesto sobre la renta a los asalariados comienza con el renglón exento de impuesto y son los ingresos hasta 409.000 y tantos pesos al año. Le sigue el tramo entre 409.281 pesos con un centavo hasta 613.921 pesos, a los que se le debe aplicar una tasa del 15% al excedente de 409.000 y tanto que están exentos. Las rentas que van de 613.921 pesos con un centavo hasta 852.667 pesos al año pagarán un valor de 30.696 pesos más el 20% del excedente a los 614.000 pesos. Mientras que las rentas de 852.667 pesos con un centavo en adelante pagarán 78.446 pesos más el 25% del excedente de 852.661 pesos. La tasa de retención completa puede ser analizada en la página de la DGI, que es dgi.gov.do. ¿En qué escala cayó usted ahí? Vaya a la tabla y chequee que si usted gana al año, usted gana mensualmente el equivalente a 35.000 pesos, nada más le pueden cobrar los impuestos por algo así como por 900 pesos. Eso es un dato más o menos, porque la población que anda por 35.000 pesos de salario o por debajo es muy superior a la que tiene las demás escalas salariales,
que estarían más penalizadas. De modo que la mayoría de los salarios de este país quedan exentos del pago de impuestos sobre la renta. Más que ayer el gobernador del Banco Central dijo que en la República Dominicana se pagan salarios de miseria. Digo, el salario de él no está en esa cara, ¿verdad? No, ese es un salario que es así, grueso. Un salario pingú de verdad, así, miren. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Esta Navidad regala la mejor diversión para ti y tu familia. Disfruta de más canales en tu televisión, más capacidad de Internet 4G LTE y más minutos para tus llamadas, solo con Multiplay. Disponible en planes desde 1,100 pesos mensuales. Win Telecom. Sé libre con el viento.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las nuevas plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Energía Limpia, MDL, del Protocolo de Kioto, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Bueno, y como ocurre todos los años para este día, cuando se reanudan las clases, una bajísima asistencia a los planteles públicos y privados se verificó en el día de hoy, cuando se reanudan las labores educativas. Las autoridades del Ministerio de Educación llamaron durante varias semanas a los padres a que enviaran los muchachos en el día de hoy, pero como siempre ocurre, se pusieron remolones y no fueron. Además que mañana es viernes, de modo que si no fueron hoy, el puente de mañana está garantizado. Tenemos esto de Domi. ¿Qué dijo Domi? Eso ya está viejo. Vamos a Argentina, donde miles de trabajadores del sector público han sido votados por el nuevo presidente Mauricio Macri en una medida encaminada supuestamente a ahorrar o a reorganizar la nómina pública, mientras esos trabajadores están en disposición de lanzarse a las calles para defender su derecho al trabajo. De seguro que muchos de ellos votaron por Macri en contra del kirchnerismo, y ahí tienen la respuesta. Bueno que les pase. Vamos a ver ese reporte. Las primeras consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas en Argentina por Mauricio Macri son el despido de miles de empleados del Estado. Con el pretexto de revisar contratos, ya son muchos los trabajadores que quedaron cesantes en distintas áreas. Ya en los últimos días, en las últimas horas, son un montón los compañeros y las compañeras que fueron apartados de sus funciones. Hoy a la mañana estuvimos en el Centro Cultural Kirchner porque alrededor de 200 compañeros los están evaluando individualmente a cada uno para ver si van a continuar o no sus tareas. Mientras nosotros estábamos ahí con los compañeros de Arte Capital, en el AFCA no dejaban ingresar a los compañeros, los hicieron hacer una fila, tuvieron que esperar 30 minutos para entrar a su puesto de trabajo porque había una lista de quienes seguían teniendo trabajo y quienes no. Estos despidos se están dando en distintas ciudades del país, en las dependencias estatales, en lugares como La Plata, Quilmes y Lanús, entre otros. Ya suman más de 7.000 personas que han perdido su fuente laboral. Realmente uno reacciona con indignación porque a 48 horas de que el ministro Prat-Gay dijera que teníamos que empezar a pensar en cambiar salario por empleo, nos enteramos de que empiezan a haber una oleada de despido en el sector público con el pretexto de que se trata de ñoqui. En realidad son compañeros y compañeras trabajadoras del Estado que todos los años renovaban su contrato, porque al estar en vigencia una ley de emergencia económica, la única manera de incorporar a un trabajador estatal a una tarea específica era a través del contrato. El Centro Cultural Kirchner y Jefatura de Gabinete de Ministros son algunos ejemplos. Más de 600 trabajadores han quedado sin contrato y sin saber qué será de su futuro laboral. Nosotros somos trabajadores que podemos dar cuenta de nuestro trabajo, que fuimos convocados para trabajar en el Centro Cultural por nuestras capacidades,
pasamos por entrevistas que hicieron coordinadores especializados en materia de cultura. No se nos preguntó la afiliación política que tenemos, o sea, acá hay gente que tiene obviamente su ideología, pero digamos, a todos se nos convocó por el trabajo que hacemos. Y que, bueno, de un día para otro nos encontramos en una situación en la que las autoridades nuevas no quieren escuchar ni enterarse de lo que hicimos. Tanto las medidas económicas implementadas por el nuevo gobierno, como los decretos de necesidad y urgencia, y los despidos aplicados a trabajadores del Estado, dan cuenta de que el modelo neoliberal del presidente Mauricio Macri ya está en pleno proceso. Camila Sánchez, Telesur, Buenos Aires. Las consecuencias directas. Algunos eran rábanos. ¿Se acuerdan de los rábanos? Rojo por fuera y blanco por dentro. Eso fue en 1978 cuando al doctor Joaquín Balaguer le cerraron el paso para su tercera reelección. Blanco, rojo por fuera y blanco por dentro. A lo mejor eso eran peronistas por fuera y de Macri por dentro. Ahí están las consecuencias. Atención que usted puede estar, o yo, en la siguiente información. En España se ha dado cuenta que más de 600 herencias no tienen dueño y andan buscando a ver a quién le fueron legadas esas herencias. ¿No habrá por ahí alguna que proceda del poblado de mi abuelo paterno? Vamos a ver eso. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Victorio Heredero, genealogista sucesorio. Me pongo en contacto con usted porque tiene derecho a una herencia. Y no hay más. Una simple llamada basta para convertirse en heredero. A Chantal le ocurrió. Y al principio me quedé muy escéptica y dijo, esto es extraño, desconocido, va a ser un timo. Pero no lo fue y heredó un piso de lujo en Francia de un familiar que ni conocía. Es el final de meses de investigación que tiene su origen, por ejemplo, en los boletines oficiales. Aquí se llama a quien se crea que tiene derecho a heredar tras un fallecimiento. O en la prensa local. Cada día Marco rastrea periódicos en busca de herencias perdidas, pero hay otras fuentes. Hablamos diariamente con abogados, así como la administración pública, administradores de fincas. Victorio busca parentescos escondidos en los archivos. Sería el padrón del año 35, distrito de La Latina. O en cualquier rincón del mundo. Trata de unir los cabos sueltos de una familia para dar con el heredero. El trabajo del genealogista no es un trabajo de despacho, es un trabajo de calle, de archivo y de historia oral o de entrevista oral. Vamos a la localidad, en algunas ocasiones pueblos que han sido abandonados ya, ¿no?, por poblaciones que se movieron. Ese rastro lo seguimos y los encontramos. Y si estos buscadores de herencias completan el árbol genealógico, la herencia llega a su destinatario. Todo menos una comisión entre el 10 y el 30%, un bajo precio a pagar si pensamos que de no ser por ellos, nunca lo hubiéramos sabido. Ya lo saben. Ahora, no se dejen engañar con cualquier farsante que lo llame. Mira, es una herencia. Tu abuelo te dejó, tu bisabuelo te dejó 2 millones de euros. Ah, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Mándame 100.000 euros para los gastos de tramitación. Ese es un ladrón. Ni un peso mande. Ese es un ladrón. Bueno, también en Europa, el fin de año, el día de Año Nuevo específicamente, en Alemania se denunció una masiva violación de mujeres, un masivo ataque sexual atribuido supuestamente a refugiados o a inmigrantes. Todavía queda ese trauma, las autoridades han ido investigando, pero queda ese trauma todavía de las personas, particularmente en la ciudad de Colonia, donde se produjeron las agresiones.
varias de las agresiones, porque fueron en varios lugares. Vamos a ver un reporte sobre esta cuestión. Adelante. Días después de la ola de agresiones sexuales y robos vividas en la noche de Año Nuevo, el temor se ha instalado en la ciudad alemana de Colonia. Furgones policiales y agentes se encuentran apostados ante la estación y la catedral desde que se supo la magnitud de los hechos. Más de un centenar de mujeres han denunciado hasta ahora vejaciones, acoso sexual o robos cometidos por hombres de aspecto árabe o norteafricano. Sería bueno saber quiénes hicieron esto para que los arresten. No me importa de qué país sean. Necesitamos regresarlos de vuelta. Las autoridades han repetido hasta la saciedad que no tienen pruebas de que haya refugiados implicados. Muchos de ellos lamentan lo ocurrido y temen que estas agresiones incrementen la desconfianza hacia quienes llegan de afuera. Sí, señor. Está reportando Darío desde el Palacio Nacional que confirmando que Estados Unidos levantó la veda a los productos agrícolas de algunas zonas del país. Vamos a ver si Darío completa el reporte con esta información que es muy importante. Mientras tanto, tenemos un reporte justamente de la Presidencia de la República que nos da cuenta de una serie de logros que han ido acumulando en beneficio de poblaciones, en beneficio de sectores, a los cuales ha impactado positivamente el gobierno del presidente Danilo Medina. Adelante con ese reporte. Los logros del gobierno son conquistas del pueblo dominicano. Educación. Aplicación del 4% del Producto Interno Bruto por cuarto año consecutivo. Gobierno invierte 65.917 pesos al año por cada estudiante. Se incrementó la jornada escolar a 8 horas diarias de clase. 827 escuelas inauguradas. 12.491 aulas en total. 1 millón de estudiantes ya están en jornada escolar extendida, con desayuno, comida y merienda. Los estudiantes reciben una alimentación nutritiva, rica en proteínas, vegetales y cereales. 2 millones de raciones alimenticias diarias a través de 698 suplidores del Estado. 87.000 maestros han recibido cursos de formación docente y se han otorgado 3.000 becas a bachilleres. Aumento del salario a maestros de básica, media y maestros pensionados. En el 2015 fueron entregadas 8.220 computadoras portátiles y para el 2016 10.000 maestros más. 28 estancias infantiles entregadas en el 2015, 40 estancias más para el 2016. Logramos reducir el analfabetismo de un 14% a un 7%. En 2016, República Dominicana será declarada libre de analfabetismo. Muy bien, gracias. La ambulancia del Partido Revolucionario Moderno pasó por Baní y montó al actual diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Milcíades Franjul. Este diputado anunció el día de hoy su renuncia del PLD y se adelanta que será candidato a senador por la provincia Peravia en el PRM. El PRM tiene las puertas abiertas para todo aquel que renuncie de cualquier partido y quiera ingresar a esa organización. Viene la ambulancia. ¿Cómo que dice el merengue? Llámenle a la ambulancia, que aquí hay un herido. Llámenle a la ambulancia, que hay un herido.
El ejército de aquí bajó la bandera del Estado Islámico en la provincia de Ramadi, recuperada por el gobierno de ese país. El Estado Islámico había controlado esa población, una de las más importantes de Irak, hasta que hace 2 semanas que el ejército logró echar a esa banda terrorista y hacerse con el control. Vamos a ver un reporte al respecto. Adelante. El ejército iraquí sustituye la bandera del grupo Estado Islámico por la del país en Ramadi. Desde que tomaron la ciudad a finales de año han ido ampliando su control, expulsando a su paso a los yihadistas y liberando a civiles que se hallaban atrapados por los combates. Capital de la vasta provincia de Al-Anbar, de mayoría sunita, se había convertido en una de las principales posesiones del grupo Estado Islámico. La organización yihadista diseminó miles de artefactos explosivos que las fuerzas de seguridad intentan desactivar. Las fuerzas de élite antiterroristas, la policía y las fuerzas tribales locales llevan a cabo las operaciones con el apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos. En Honduras, el gobierno hondureño trata de enjuiciar a un periodista que denunció actos de corrupción. Ese comunicador dijo que funcionarios del gobierno se habían robado $200 millones que habían distraído sin dar explicaciones. El gobierno radicó una denuncia y se ha procedido a asediar a ese comunicador, según el reporte que tenemos a continuación. Adelante. Romero a la cercanía del Poder Judicial hondureño, con una sonrisa a pesar de su posible encarcelamiento. Las consecuencias por haber denunciado la implicación del gobierno en el robo de más de $200 millones del sistema de salud público. Yo estoy dispuesto a asumir mis consecuencias de ir a la cárcel. No tengo temor de ir a la cárcel, no tengo temor de nada. Así que, pero ellos tendrán que empezarlo, no yo. El comunicador no estuvo solo, fue rodeado por cientos de militares y policías, pero en mayor cantidad de personas que simpatizan con el periodista y el Partido Libertad y Refundación. Al sonido de consignas expresaron su apoyo. Bueno, es evidente en el caso de David Romero, pero que también ha sucedido con otros periodistas, que hay una violación a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque bueno, en este país parece que no se puede hablar contra instituciones del Estado o contra funcionarios, lo cual es imposible porque son precisamente eso, públicas. La parte acusadora solicitó 16 años de cárcel por 8 supuestos delitos cometidos por el periodista, además de su inmediato arresto y encarcelamiento. La juez designada al caso desestimó esta petición y reprogramó la audiencia final para el próximo 9 de febrero. Acuérdese que aquí hay factores externos, ha habido presión por las constantes denuncias que hace mi representado en relación a los actos de corrupción de este país. Y eso, pues, cualquier cosa se puede esperar. Al conocerse la notificación oficial de las autoridades, el pueblo congregado en mediaciones del Poder Judicial celebró la decisión y Romero fue recibido entre aplausos. El periodista David Romero Elner vuelve a ganar una batalla contra la justicia hondureña, en específico contra el poder que quiere condenarle y llevarlo a la cárcel por denunciar el latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social. La juez declaró que puede seguir en libertad y seguir ejerciendo su profesión. El riesgo de informar. Vamos al Palacio Nacional, como dijimos, Darío de la Cruz está allá. Darío desaparece y aparece así cuando él quiere. Darío, buenas tardes. Darío, pero no se cayó la información de. Estamos al pendiente de que Darío llame desde el Palacio Nacional con el reporte, con las informaciones ya completas sobre el levantamiento de la veda por parte de los Estados Unidos al ingreso de productos de nuestro país que estaban rechazados por el efecto de la mosca del Mediterráneo. Si vamos a Bolivia, el presidente Evo Morales. ¿Cuál está, Darío? Darío, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, y a los amigos televidentes, buenas tardes, América, y feliz años. Feliz año nuevo, Darío. Desapareciste. Feliz años, así es, Nelson. La cogiste larga, ¿verdad? Sí, un poquito larga en esta... Eso está bien. Bueno, Nelson,
Y como larga vamos a dar una noticia ya oficial, aunque ya está en los medios, pero ahora mismo se está desarrollando acá en el Salón Orlando Martínez las declaraciones del gobierno a través de la voz del ministro de Agricultura, Ángel Esteves, sobre el levantamiento de la veda de la entrada de los productos agrícolas procedentes de la República Dominicana mediante la orden DA 2016-13. Vamos a escuchar a Ángel Esteves, que está ahora mismo dando estas declaraciones. Vamos a ponerlo. Guatemala, hoy podemos decir que tenemos la mosca prácticamente erradicada en el brote de Punta Cana, pero también con el esfuerzo que se hizo y la instalación de más de 5.000 trampas en la zona fuera del brote, y nunca se capturó una sola mosca, lo que determinó que no teníamos presencia de mosca de esta mosca ceratítica pitata en la zona de producción. Hoy hemos recibido la gran noticia de que vino la orden federal 2016-03 del 7 de enero de 2016, donde es levantada la veda para estos productos, como es los pimientos morrones, el ají picante, el ají cubanela, el tomate, el aguacate de toda la vertiente JAC y todos los tipos de aguacate de la República Dominicana, y la lechosa también, y que pueden hoy los productores dominicanos sembrar todas las áreas que quieran, porque hemos recibido también la información de que ya los importadores de Estados Unidos están llamando porque quieren estos productos que lleguen al mercado de los Estados Unidos. Nosotros queremos reiterar el agradecimiento a todas las instituciones que cooperaron con nosotros, pero sobre todo a este equipo técnico dominicano y a esos técnicos que están hoy en Punta Cana, que hicieron un trabajo arduo día por día, sin domingo y sin día de fiesta de descanso. Pero yo quiero también que quede en la mente de ustedes, señores comunicadores, que le lleven al país, que ese equipo que está instalado en Punta Cana se quedará permanente en la República Dominicana para la detección de esta mosca hasta que la erradiquemos en el brote, que solamente 5 trampas están capturando entre 1 y 2 moscas por semana. A Nelson y a los amigos televidentes, vamos a decirle que en estos momentos está hablando el ministro de Agricultura, citando el levantamiento de la veda de los productos dominicanos. Estos son unas 23 provincias de la República Dominicana que podrán sembrar y exportar estos productos, entre las que se encuentra San José de Ocoa, La Vega, Espaillá, San Cristóbal, y Aspiña y Santiago. Estas aprobando la entrada de ajíes en todos sus derivados, así como los aguacates, como ustedes escucharon al ministro de Agricultura. Esto es en estos momentos en el Salón Orlando Martínez del Palacio Presidencial. Así que queríamos dar esta información e interrumpirle su programación, Nelson, para dar esta primicia de la voz oficial del gobierno dominicano. ¿Alguna preguntita? Tremenda información, que la avanzamos hace un rato y ya se confirma de manera oficial, pero si pudieran preguntarle al ministro o advertir al ministro que la euforia es importante, pero lo más importante, evitar por todos los medios que vuelva a entrar alguna plaga a la República Dominicana. Sí, en su discurso él está citando de que van a tomar medidas preventivas sobre esto y que se va a instalar en el país, va a quedar abiertas instalaciones de trampa para seguir el monitoreo en caso de que aparezcan esta mosca blanca otra vez, mosca del Mediterráneo en la República Dominicana. Queremos informar a los amigos televidentes que no les daremos más detalles porque estamos justamente a pocos minutos, a pocos pasos del Salón Orlando Martínez, donde estamos transmitiendo las palabras exactas y textuales del ministro de Agricultura. Muy bien, gracias, Darío. Bueno, así será hasta mañana cuando tendremos Dios más detalles. mediante. Darío de la Cruz en el Palacio Nacional con los reportes siempre oportunos. Tremenda noticia, reiteramos esa, porque ahora mucha gente que tenía las manos en la cabeza porque tenía una importante inversión en invernaderos, en plantaciones, y el mercado norteamericano es el más importante, aunque Rusia, Canadá y otros países se mantuvieron siempre dispuestos a comprar los productos dominicanos, y de hecho lo compraron, pero el mercado más importante para estos productos es el de los Estados Unidos.
Así que gran noticia esa para los productores. Bueno, y una que tiene que estar un poquito más alerta, aunque se está moviendo en los últimos días, esa es la ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, quien se reunió en el día de hoy con los directores de salud del Gran Santo Domingo, pasando revista a las acciones que están llevando a cabo dentro del plan de preparación del país frente a la amenaza de la entrada del virus de Zika. En la reunión participaron representantes de las 9 direcciones municipales de salud pública y se llevó a cabo en un local de esa dependencia en Alma Rosa. Tati Guzmán explicó que los pasos que se dan en el país para evitar la propagación ante la eventual presencia del virus del Zika estarán divididas por áreas en todo el país para que el trabajo sea más eficaz y que proporcione mejores frutos. Creo que llegamos al final por el día de hoy. Bueno, decíamos que el presidente Evo Morales de Bolivia se quejaba en el día de hoy de que los Estados Unidos financia a la derecha boliviana para confrontar con el gobierno. Vamos a ver lo que dijo Evo. Adelante. Bueno, que Evo está muy lejos, está en Bolivia. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo. Mientras tanto, la Asociación de Alguaciles se sumó el día de hoy mediante una marcha a los reclamos de que sea dejada sin efecto la ley que creó las nuevas tarifas del notario en la República Dominicana. Los alguaciles dijeron que la ley 140-15 deja virtualmente a ese sector fuera de muchos de los trabajos que anteriormente llevaban a cabo. Dijo que el artículo 51 de la ley da facultad exclusiva a los notarios para realizar los embargos, cesiones de crédito y un sinnúmero de trabajos que antes llevaban a cabo los notarios, según dijo Daniel Hernández, vocero de la Asociación Asociación de Alguaciles. ¿Está lo de Evo o nos vamos? ¿Cuál de las dos? Olvídalo, vamos a terminar con el reporte, con imágenes y todo, con Domi García sobre lo que fue la celebración del día de hoy, del Día del Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia y otros lugares a donde acudieron los principales representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público para la celebración de esta importante fecha. Mira a ver si ese está, si no, nos vamos. ¿Qué tal? Buenas. Con distintas actividades y en medio de quejas y denuncias se celebra este día, el Día del Poder Judicial. Con distintas actividades en todo el país y en medio de quejas y protestas se celebra este día, el Día del Poder Judicial. El edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría en la feria ha sido acordonado con barrotes, mientras agentes policiales y antimotines, también agentes de la AMET, han sido apostados en las diferentes esquinas. Se observa además como también se ha impedido el tráfico de personas y de vehículos, y se observa además a decenas de empleados que trabajan en estos edificios cómo caminan desde la Independencia hasta llegar a sus centros de trabajo.
Agentes antimotines están colocados estratégicamente en diferentes zonas. Se observa su presencia. Además, están esperando diversas actividades que se tienen previstas a realizarse en esta zona. Mientras tanto, una misa en la Iglesia La Paz del Centro de los Héroes, con la asistencia de la fiscal, el procurador, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y abogados, se celebró este día. El sacerdote habló de la celebración y habló de la importancia de que se preserve y se respete la justicia en el país. Otras actividades a nivel nacional se realizan este día para conmemorar un día más del Poder Judicial. Le damos seguimiento a esta información a través de nuestro túnel de conectividad. Gracias, Domi. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas noches. La Policía Nacional asegura que el gobierno, los amigos y el gobierno. Mayor especialmente en los campos del país. Nos sorprenda Luisa Vigura.